Ahí estaba silenciado y no me había fijado. Entonces, el profesor de Juan le entrega 3 objetos de igual volumen y forma, pero de diferente material, ¿cierto? Entonces, listo, tenemos estos ahí. Y le pide que lo deje caer desde la altura de sus hombros y observe el tiempo de caída al suelo, bueno, de cada uno de ellos. Entonces, Juan observa que los 3 tardan tiempos diferentes para llegar al suelo, a pesar de que los 3 están sometidos a la misma aceleración gravitacional. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar a partir de las observaciones que realizó Juan? Entonces, como siempre, vamos primero a descartar, ¿cierto? Entonces, La A. descartando, vamos a revisar lo siguiente. Primero, La A, sí. entonces, vamos a ver, el tiempo de caída de los objetos depende de la altura del lanzamiento. Se va a lanzar Yo desde... creo que todos van igual. Todos tienen diferente peso, o sea, obviamente no. Y ahí dice que No, depende de la altura, ¿no? lanzamiento. Recordemos que aquí lo que está haciendo Juan es una pregunta, no una respuesta, ¿cierto? Ah, Entonces, ojo porque eso también es importante que lo tengamos en cuenta, porque eso también tiende de pronto a confundirnos, ¿listo? Entonces aquí lo que está haciendo él es una pregunta, o sea, ¿qué pregunta podría responder eso que está hablando él? ¿Cierto? Entonces, el tiempo de caída de los objetos de la altura del lanzamiento dependerá para que estos 3 se lleguen a diferente tiempo, podría decirse, al suelo. No, porque igual nos tira desde el hombro los 3 objetos, ¿no? Tendría que hacerlo Exactamente. Muy diferente. bien. Están lanzándose todos desde la misma altura. Por tanto, el tiempo no es. Listo. Siguiente. Vamos con la B. La forma de los objetos está relacionada con diferencias de fuerza de fricción. Es igual la forma, ¿no? Exactamente. Tenemos la misma forma en los objetos. Por tanto, la D no es. Ahora tenemos estas dos. Nos dice que la fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos o la fuerza neta que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente. Pues aquí hubo una hinchada en el chat respecto a precisamente estas dos respuestas. Entonces, miremos. La fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos. Masa, ¿cierto? Estamos hablando de masa. Aquí hablamos también de diferente material. Hablamos de forma, de volumen, de altura. Hablamos de masa. Sí, podría ser, ¿no? Digo Por el que material. Podría ser el diferente Porque material, ¿cierto? Pero también miremos lo siguiente. La fuerza neta que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente. La fuerza neta. Nosotros no tenemos, o sea, nosotros hablamos acá o sea, sabemos que tienen ellos diferente masa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, chicos? No estamos hablando, digamos, no conocemos la masa, o sea, no están hablando de masa en este momento en el ejercicio. Yo sé que tiende a confundir un poco esta pregunta y realmente sí tiende a confundir bastante, pues porque los conceptos se relacionan mucho. Pero miremos, la fuerza neta que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos el objeto, ¿cierto? ¿Qué fuerzas van a actuar? La fuerza de gravedad. ¿Y hacia arriba qué fuerza va a actuar? Resistencia. Que va a ser lo mismo que Fricción. fricción. ¿Listo? Recordemos, chicos, que la fricción es la fuerza que siempre se va a dar de resistencia al trabajo que se esté realizando, ¿listo? Recordemos cuando si ustedes de pronto vieron estos ejercicios de física donde se le aplicaba una fuerza a un objeto y bueno, dependiendo de esta fuerza, la fuerza contraria va a ser la fuerza de fricción que tenga el objeto respecto al piso, en este caso, ¿no?
Entonces recordemos que la fuerza de fricción es, digamos, entre el piso, en este caso, o el área por el cual se pase este objeto, la fricción es menor, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando ustedes van en cicla o van, no sé, patinando, ¿por dónde les queda más fácil patinar? ¿Por un suelo que es rocoso o por un suelo que es totalmente liso? Porque es liso. Por el Listo, ¿no? liso. Por el cual es liso, ¿cierto? Entonces ahí es donde ustedes pueden evidenciar lo que es la fuerza de fricción. Lo mismo pasa, por ejemplo, andando en carro o en moto. El piso entre más liso es más peligroso porque la fuerza de fricción es menor. Y al la fuerza de fricción a ser menor, entonces la fuerza de resistencia es menor. Es decir, que si no hay resistencia, el objeto, como se dice, se va para el carajo. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de diferente material, podemos hablar de dos cosas. Una puede ser la masa, sí, efectivamente, pero De peso. el que sea diferente material muchas veces no nos indica que sea de diferente masa. Mientras que si hablamos, porque digamos, por ejemplo, si hablamos de acero, hablamos de metal y hablamos de cobre, ¿pesarán distinto? Por ejemplo, el acero y el metal. Yo creo que sí. ¿Pesarán distinto? ¿Será que sí? No, yo creo que no. No, yo digo que sí porque pues no, es que va a haber diferente cantidad de masa. Pero, o sea, chicos, acá lo importante es que comprendamos que el que sea de diferente material no nos indica que sea de diferente masa, ¿sí? Porque es que, a ver, ¿cómo les explico? ¿Cómo, con qué otro ejemplo les puedo explicar así súper sencillo? Chun, 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 chun. Si tenemos, por ejemplo, una moneda de cobre, es que no, es que lo primero que se me viene a la cabeza es esos materiales de metal. Bueno, el caso, es que no sé cómo. Bueno, un El ejemplo caso, sería, digamos, una bola de algodón, ¿no? no, Y porque, una no porque cosa. acá hablamos del mismo volumen. Entonces, el volumen, recordemos que es la cantidad de materia que ocupa un espacio, ¿no? Realmente es eso. Pero Entonces, si el material es más pesado y ocupa el mismo espacio, pero es que como si acá, fuera, no Va- sé, por eso, un balín y una piquis. pero es que acá no nos hablan de diferente, nos hablan de diferente material, más no de diferencia de masas, pero porque recordemos que hay materiales que pueden pesar lo mismo. Sí, o sea, Pero hay digamos, Sí, masas que me ¿cómo? enredé resto en este. es que Sí, hay es que, masas que pues sí, pueden pesar lo mismo, pero también pueden pesar diferente. sí, claro, pero es Ajá, que, yo me confundí. por eso, pero es que acá aclaran qué objetos son o de qué están hechos. No, pero están diciendo tres objetos, ¿sí es? Tres objetos de igual volumen y forma. Sí, pero de diferente material, ¿cierto? Exacto, entonces es que ese está enredado. Sí, esta pregunta es enredadita, pero digamos, hablemos acá. ¿La fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos? ¿La fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos? Sí, yo digo que Primero, sí. la pregunta sí puede ser cierta, digamos, en cuanto hablemos de respuesta, no de pregunta. Porque sí, la fuerza gravitacional puede ser proporcional a la masa, pues ya que sabemos que la fuerza es masa por gravedad, ¿cierto? La fuerza gravitacional es igual a masa por gravedad, bueno, el caso. Pero también tengamos en cuenta que aquí hablamos únicamente de fuerza gravitacional, ¿sí? Entonces, la fuerza gravitacional va a De cambiar. fuerza, ¿Qué es la fuerza gravitacional? pues la que la empuja para el piso, ¿no? Exactamente la que empuja para el piso. Entonces tengamos en cuenta algo. Primero, ¿esta fuerza va a cambiar si la masa cambia? Sí. ¿Sí? No, ¿Y por qué? Lo que cambia es la velocidad de pronto del objeto al caer, dependiendo de ¿y su por qué la masa. gravedad es la misma aquí en la China? Exactamente, la gravedad no va a cambiar. La fuerza Pero gravitacional
no cambia. Yo no entendía el de la... Bueno, siga. Entonces, por ese lado, entonces veámoslo de una forma más reduccionista, que es por ese lado. Entonces, ¿la fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos? Realmente no, porque es que la fuerza gravitacional no va a cambiar. La fuerza gravitacional sigue siendo la misma, sea 1 kilo de algodón o sea o una tonelada de algodón o 1 kilo de acero o una tonelada de acero. La fuerza gravitacional va a seguir siendo la misma. ¿Listo? Sí, ya entendí ahora sí. Ahora, la fuerza neta que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente. Entonces, aquí también tenemos que mirar algo que, por ejemplo, acá incluso podríamos relacionar la masa también, porque la fuerza neta, ¿qué es? ¿Qué es la fuerza neta de un objeto? O sea, como que abarca todo, ¿no? Algo así. Exactamente, que abarca todo, ¿cierto? Entonces, que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente. Entonces, miremos, un objeto va a tener diferente también densidad, diferente masa, puede ser, esto no lo conocemos tampoco, pero el que sea diferente material sí nos indica que sea de diferente densidad, más no de diferente masa, porque la masa puede ser la misma, ¿sí? Pero lo que sí, al ser diferente material, sí va a ser diferente su densidad, ¿cierto? Entonces, al ser diferente su densidad, entonces aquí ya podemos hablar de algo que es, bueno, la masa es igual a la densidad del objeto. Bueno, esta P es densidad realmente, sino que la P chistosita, que es como toda rarita, es densidad, pero hablemos de densidad por volumen, ¿cierto? Esto es la masa. Aquí sí podemos hablar de masa, porque depende de la densidad del material, ¿cierto? Entonces, al hablar de esto, pues aquí sí podemos decir que la masa, bueno, la densidad va a cambiar, ¿cierto? La densidad en cada uno de los objetos cambia, ¿verdad? Entonces, la fuerza neta que actúa sobre cada uno de estos, bueno, la masa, al ser diferente, o sea, ¿cómo les explico? Digamos, tenemos masa 1, masa 2 y masa 3. Tenemos densidad 1, densidad 2 y densidad 3. Como estas tres densidades son distintas, porque estamos hablando de diferentes materiales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de diferente material, sí hablamos de diferente densidad. Frescos, chicos, que yo sé que esta pregunta los confundió porque obviamente de pronto los conceptos de densidad y todo esto no los tienen claros, pero no hay problema con eso. Acá lo que estamos haciendo es aclarar esos términos, ¿listo? Entonces, para que los tengamos en cuenta, hablar de diferente material no estamos hablando de diferente masa en pocas palabras, ¿listo? Sí estamos hablando de diferente densidad y obviamente sí puede que varíe la masa, ¿cierto? Pero ¿cómo lo confirmamos? Lo confirmamos con esta ecuación, porque la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿verdad? Entonces, si estas si estas tres densidades van a variar, entonces sí varían la masa. Si tuviéramos, por ejemplo, que es del material, no sé, que es del mismo material, ahí sí podríamos decir que los tres objetos van a tener el mismo peso. Pero pues hacer de diferente material no sabemos si pesan lo mismo o pesan diferente. Pero cuando hablamos de aquí, de esta densidad, entonces podemos decir que los objetos pueden tener diferente densidad, por tanto sí puede tener una diferente masa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Pues al hablar de esto, a medida que, digamos, va cambiando la masa en los tres objetos, o sea, la densidad en la masa y la masa, entonces, ¿qué pasa? Pues al momento en que los tres objetos van cayendo, la fuerza neta, es decir, la fuerza, que en este caso es el peso y la fricción, son diferentes, ¿cierto? Dependiendo de la densidad del material. ¿Por qué? Porque es que fíjense que si, digamos, por ejemplo, dejamos caer una hoja, pues la densidad de esta hoja va a hacer que este objeto caiga de forma más lenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues obviamente su material tiene, digamos, como menos densidad, es decir, que a lo que se enfrenta con el aire, pues el aire va a hacer que se frene y haya una mayor fuerza de fricción, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A mayor densidad, ¿cierto? La fuerza de fricción
va a aumentar, ¿cierto? Y a medida que aumenta la fuerza de fricción y aumenta el peso, que era lo que estábamos viendo, por ejemplo, en el ejemplo de diagramas libres del señor que estaba parado de limpiavidrios, sabemos que si aumenta acá, va a aumentar acá, ¿cierto? O que puede que no aumente dependiendo de la densidad del objeto, ¿cierto? Si la densidad es mayor, tiende a tener menos resistencia frente a la densidad menor, porque la densidad menor pues va a hacer que haya menos resistencia. Es lo mismo que pasa con el aceite y el agua. Las gotas de aceite no van a bajar porque la densidad del aceite es mayor frente a la del agua. ¿Sí me hago entender más o menos a lo que voy, chicos? ¿O todavía está muy confusa esa pregunta? La verdad, siento que se me va a estallar el cerebro. El mío se está reseteando para poder Uy, yo ya estoy digerir estresada. toda la información. Yo ya no puedo más. Ya vemos todo eso y como que nos llenamos así de todo y como que no. Listo. Entonces, si quieren, chicos, dejemos hasta acá, ¿vale? Aquí lo importante es que, bueno, ya saben que tienen que leer un poquito sobre qué es la densidad, sobre cómo actúa la densidad, sobre, digamos, conceptos como energía cinética, gravitacional, bla, 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 bla. ¿Listo? Eh, entonces, si quieren, dejemos hoy hasta acá, chicos. Vayan, descansen. Sí, descansen un poquito el cerebro, porque yo sé que es que ese es el problema, digamos, de básicamente cómo estudiar a última hora, ¿no? Que uno le toca como tragar y tragar conceptos al 100, como se dice. Listo, pero entonces vayan y descansen y lean un poquito, digamos, la página que les envié con Diana sobre, digamos, lo que hay que saber un poco de cada uno de los ítems, que en este caso, pues, son ciencias, matemáticas, lectura crítica, inglés, que espero que en inglés también estén mejorando, ¿cierto? Y Obvio. no sé qué será, no me acuerdo el otro. Pero entonces ahí para que se echen una leída de eso. ¿Listo, chicos? Y pues nos vemos el día miércoles, ¿vale? Listo, profe. Bueno, profe. Entonces, Bueno, juiciositos, pues, chicos, que me les vaya muy bien. Un abracito para todos y que pues almuercen bien y descansen, ¿bueno? Bonito fin de Bueno, semana. profe. Chao. 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 No, profe. Chao. Chao.